Buenos días a todos en Bogotá, en Latinoamérica, y buenas tardes a quienes están en Portugal asistiendo. Es una alegría muy grande tener acá con nosotros una mesa, digamos, literaria así tan bonita, con Lídia Jorge, con Felipe Camert, con Julio Paredes y Jerónimo Pizarro. Es una alegría estar acá con Lídia Jorge, autora portuguesa, nacida en Algarve, en el sur de Portugal, más concretamente en Bulicame, Loulé. Es una alegría, es un júbilo, porque Lídia Jorge es una referencia de la literatura portuguesa, de la cultura, y también una referencia de la vida pública portuguesa, con una voz lúcida y sin miedos en momentos importantes de la historia reciente de Portugal, siempre una voz pública importante. Estamos celebrando una autora que este año está cumpliendo 40 años de carrera literaria, pues publicó su primer libro, O Dia dos Prodígios, en 1980. En septiembre justamente se ha celebrado esta fecha con un homenaje con artistas, académicos e intelectuales en Lisboa. Y es un motivo de alegría también estar acá con la autora en esta clase, digamos, ¿no? Me olvidé de mencionar eso, estamos en una clase de ficción portuguesa moderna y contemporánea, una clase especial. En este curso estamos, digamos, trabajando La Costa de los Murmullos, una novela que está publicada en Ediciones Uniandes. Y entonces es un momento bonito, creo, para la comunidad uniandina y para el curso, para la carrera de literatura y también para este curso en particular. Entonces yo estaba diciendo que en Lisboa se está celebrando estos 40 años de carrera literaria de Lídia Jorge. También hubo un número de la principal revista literaria portuguesa, Colóquio Letras, número dedicado a la obra de Lídia Jorge. Entonces este es un momento más pequeño, modesto, pero un momento más en que nos juntamos a esta celebración. También es un motivo de alegría, porque Lídia Jorge ha ganado el premio Phil este año, el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ganó el premio de literatura en lenguas romances. Es un premio muy importante que la autora ganó, creo que en agosto de este año. Además de este premio, ha ganado otros a lo largo de su carrera. Entonces Lídia Jorge escribió más que todo novelas, cuentos, pero también escribió ensayos, crónicas, libros infantiles, poesía. Entonces tiene una obra muy rica y ha ganado otros premios. Yo seleccioné algunos, como el Premio Dom Dinis, el Premio PEN, Club Portugués de Novelística, el Premio Jean Monnet de Literatura Europea, estos premios por la novela O Val da Paixão. También ganó el Premio de Romance y Novela APE, también un premio importante en Portugal, el Premio Internacional Albatroz de Literatura de la Fundación Günter Grass, el Premio Virgílio Ferreira, entre muchos otros. Entonces, durante su carrera, Lídia Jorge se ha dedicado principalmente a la escritura de ficción, cuentos, novelas, también poesía, teatro, me olvidé de decir también. Es una autora que en sus obras y en sus intervenciones públicas nos ha ayudado a nosotros, portugueses, a entender mejor nuestra identidad,
a comprender mejor los caminos que el futuro nos trae, pero también el pasado, y que nos ha ayudado a entender como comunidad los retos que teníamos por delante. La agradecemos muchísimo por su presencia entre nosotros. Y también debo agradecer a Jerónimo Pizarro, que ayudó en el contacto con la autora, y también siempre muy atento y muy, su presencia también muy importante para que este evento esté sucediendo. Al respecto de esta novela que nos ocupa hoy, La Costa de los Murmullos, es un libro que está publicado en Ediciones Uniandes. Tenemos acá el editor, Julio Paredes, y también traducido por Philippe Camert. También ya los presento. Es un libro que trata de un periodo crítico de la historia de Portugal y de Mozambique, cuando el imperio portugués con 500 años, digamos, se desagrega. Cuando Mozambique empieza a levantarse, y de hecho Portugal descubre en ese momento también que tiene que reinventarse como país. La acción de la novela ocurre en este país africano durante la guerra colonial, probablemente en los años 60 del siglo XX. La visión de esos eventos de la guerra es esencialmente femenina. Un libro en el cual se mira con una cierta distancia irónica, digamos, y un realismo transfigurador, no solamente la guerra, pero también una cierta virilidad, digamos, una cierta virilidad de esos soldados que participaban, de esos jóvenes que participaban en la guerra colonial portuguesa, que fue muy violenta. Lídia Jorge vivió en Angola y en Mozambique durante algunos de estos años críticos, y estaba en África, según creo, cuando ocurrió el 25 de abril de 74, que es una fecha importante porque determinó el fin del fascismo en Portugal y también el inicio del proceso de independencia de las, en ese entonces, colonias portuguesas. Lídia Jorge suele decir que los escritores hacen cartas para lo lejos, en el tiempo, pero también en el espacio, ¿cierto? Y nosotros los profesores, de alguna forma, abrimos esas cartas y las mostramos a los estudiantes. Como decía también George Steiner, o sea, nosotros somos los carteros que abrimos las cartas que escritores brillantes como Lídia Jorge hacen. Y tenemos ese privilegio y también el pasmo de descubrir esas cartas, ¿okay? con los estudiantes. Bueno, yo otra vez felicito y agradezco a Lídia Jorge por estar acá con nosotros. También presento los otros invitados. Julio Paredes ha trabajado más que todo como editor durante su carrera. Ha trabajado en la editorial Norma, acá en Colombia durante mucho tiempo, en el Instituto Cari Cuervo también. Es editor de las ediciones Uniandes, pero es también un escritor, y un escritor importante que escribió novelas, cuentos, también una biografía de Eugène Delacroix, y también traductor. También tradució, por ejemplo, Rilke, tradució Oliver Sacks, tradució Alice Munro, también ha traducido. Entonces también es una referencia, es un placer tener acá con nosotros Julio Paredes, que nos puede hablar después de la edición, de la importancia de la edición de este libro en Colombia y en particular en la Universidad de los Andes. Además, Lídia Jorge también tiene otro libro, por lo menos uno, Jerónimo me ayudará, que es el cuento La Instrumentalina,
que también está publicado acá en Colombia y que Jerónimo lo presentó en la Feria del Libro de Bogotá de 2019. Lo ha presentado acá también ese libro de Lidia George. Agradezco a Julio Paredes su participación, su tiempo. Felipe Camert es, en este momento es investigador de postdoctorado en Coimbra, en el Centro de Estudios Sociales, con un trabajo sobre la memoria. Es formado en Derecho en la Universidad de los Andes, es colombiano, es formado en Derecho en la Universidad de los Andes, con en su pregrado estudió el estado de excepción en Colombia, parece así una tesis interesante, pero después también estudió en la Universidad de París, Nanterre, y ahí empezó a estudiar Lobo Antunes, relacionado con la cuestión de la memoria. Sigue estudiando ese tema, como ya he dicho, y ha traducido ya muchas obras, ya ha publicado varios libros sobre la posmemoria y la literatura, sobre poéticas de la memoria. Okay. También es un placer y un gusto tener acá Felipe, que nos podrá hablar sobre los retos de la traducción de Lidia George. Y finalmente tenemos Jerónimo Pizarro, que es profesor de la Universidad de los Andes de literatura, es un especialista en la obra de Pessoa, un editor, un traductor, un ensayista, un crítico, y ya ha editado inúmeras obras de Fernando Pessoa en Portugal y en Colombia, y de otros autores acá en Colombia. Recientemente ha sido editor de la obra de Alexandre O'Neill, de la poesía de Alexandre O'Neill. Lo ha publicado acá en Colombia por Fondo de Cultura Económica. Es también coordinador de esta colección Labirinto, en donde está publicado el libro de Lidia George, y digamos, es un nombre que ayuda a divulgar muchísimo la cultura portuguesa por el mundo. Entonces, saludos a todos, gracias a todos por estar acá. No sé si Jerónimo también quiere decir unas palabras por estar antes de empezar, por estar acá Lidia, y por estar acá también Julio y Felipe. No, no, no te ouvimos, Jerónimo. Solo manifestar mucha alegría por ver a Lidia, por verlos a todos, a Julio, Felipe, Pedro, a varios de los estudiantes que conozco y de las personas que nos están acompañando. Y felicitando ampliamente a Lidia George por el premio que va a recibir en noviembre en México, pero que ya fue anunciado. Es una gran alegría para el idioma portugués el premio que ella recibe este año, y una reafirmación de una obra que en español se está volviendo a traducir, que la edición de Ediciones Uniandes va a llegar a una editorial mexicana, va a llegar a una editorial española, y al final de este año, Julio me corregirá, creo que La Costa de los Murmurios estará por lo menos en 3 países. Entonces esta presentación también creo que sirve para que La Umbría y la Solana, Elefanta y otras editoriales en el futuro interesadas sepan de este gran libro, sepan de la autora, y el compromiso para publicar a Lidia George sea mucho más grande y vaya más allá del premio. Ok, gracias, Jerónimo. Lidia, yo le quería empezar por hacer una pregunta, que sería: usted ya tiene una obra
muy vasta, con muchas novelas publicadas, cuentos. Yo le quería preguntar qué lugar o qué importancia usted atribuye a esta novela, La Cosa de los Murmullos, qué importancia le atribuye en términos literarios, históricos, incluso tuvo también una importancia en la vida pública portuguesa, porque este es un proceso, hay un proceso en curso, digamos, de revisitar el pasado, digamos, escribir la historia en otros términos, de otra manera, la historia del colonialismo portugués de otra manera, y qué puede la literatura hacer al respecto de eso, al respecto de esa memoria, que no puede hacer, por ejemplo, otras áreas del conocimiento, la sociología, la antropología y otras instituciones que también hacen ese trabajo. Entonces, ¿qué puede también la literatura hacer por esa memoria que no pueden otras áreas del conocimiento? Entonces, serían como dos preguntas. La importancia del libro, digamos, y la importancia de la literatura para ese proceso. Muchas gracias. Aquí es buenas tardes, ahí buenas mañanas, me parece. Es un gran placer estar aquí. Mi español no es muy hábil, pero estoy intentando hablar más cerca del español que del portugués para que me entienda. Yo sacrifico la lengua al entendimiento. Muchas gracias, Pedro, por sus palabras o por tus palabras. Me parece, me haces una escritora tan importante así. Gracias por todo lo que habéis dicho. No es mentira lo que has dicho, todo es verdad, pero la adjetivación no es no me cabe a mí. Pero los hechos concretos, sí, 40 años, gente que me ama, que me lee, todo eso es verdad. Muchas gracias por lo haber dicho. Y también a Jerónimo Pizarro, porque Jerónimo Pizarro ha sido la puerta para abrir de nuevo mis libros a la lengua española, ¿verdad? Le agradezco muchísimo porque he sido traducida por Alfaguara y por Seix Barral años atrás y después todo eso no ha ido adelante. Y es Jerónimo Pizarro que ha empezado a querer que la gente que habla de habla española que pueda leer mis libros. Y Julio, que ha empezado a publicar, gracias también, Julio, muchas gracias. Y también gracias a Felipe, que ha hecho una bellísima traducción y también un bellísimo texto, un texto sobre ese libro. Muchas gracias. Ahora quiero responder. Cuando terminó la guerra colonial, la historia ha empezado a escribir sobre lo que había ocurrido. Y como se sabe, la historia es siempre esquemática. La historia habla de hechos muy concretos, reales, y habla de la luminosidad de los hechos del punto de vista colectivo, nacional, internacional, todo eso. La historia es algo que es una especie de periodismo de gran memoria, pero son relatos muy que intentan crear una realidad que por veces es falsa porque no tiene la realidad psicológica, la memoria de la gente, la memoria personal. Olvida eso como disciplina. En Portugal
todavía hay muchos escritores que han empezado con esa memoria. João de Melo ha sido uno de los primeros, un gran escritor que ha empezado a recoger textos, memorias de la gente que había hecho la guerra. Relatos concretos, relatos ficcionales. João de Melo ha sido un escritor muy importante. Después, tal vez lo más importante sea de todos, hoy volviendo atrás, António Lobo Antunes, que sigue aún ahora escribiendo sobre esa batalla que ha ocurrido durante 12 años entre Portugal, país tan pequeño de Europa, y las colonias que eran muy grandes, un imperio vastísimo, pero la metrópoli era pequeña. Y todo ese dramatismo que ha ocurrido, porque era una guerra lejos del tiempo histórico. Portugal ha sido el primer país que ha hecho la gran circunnavegación de África en el siglo XVI y ha sido el último que ha dejado África y las otras colonias, el último país europeo. Eso nos ha dado una mirada muy específica sobre la relación entre los europeos y los africanos, y los asiáticos, los sudamericanos. En los años 80 en Portugal había toda esa memoria para relatar, porque eran los primeros años de libertad completa. Y es verdad que ha habido toda una generación que se ha revelado en ese momento. Y esa memoria ha sido importantísima para los portugueses, pero hoy podemos decir también para los europeos, porque habemos hablado de nosotros mismos de una forma sencilla, de una forma abierta sobre el colonialismo, sobre el racismo, sobre ese tema que hoy sigue siendo tan importante. La literatura portuguesa ha desempeñado un papel importantísimo sobre esa memoria de una injusticia histórica que los escritores portugueses querían decir: habemos sido personajes de esa tragedia. Pero cuando yo publiqué en 1988, yo era, creo, la primera mujer que escribía sobre la guerra colonial. Había otros relatos, pero no eran novelas, eran relatos un poco más cortos. Y lo que ocurrió es que la mirada de una mujer ha sido una mirada un poco diferente de los hombres que han hecho la guerra. Los escritores masculinos que habían hecho la guerra hablaban de la guerra desde el punto de vista de los responsables por las batallas en el campo, en el sitio concreto. Pero yo, que no había hecho eso, yo tenía los relatos de la gente que venía de afuera y había visto de muy cerca el sufrimiento de los hombres que se quedaban heridos, mutilados, muertos, sus familias, las mujeres, los niños, y toda la gran mentira que había alrededor. Yo intenté hablar sobre esa mentira, sobre lo que habíamos sufrido bajo la gran mentira. Y después se ha dicho que
todas las guerras son guerras que se hacen bajo grandes mentiras. Pero cuando una mujer es capaz de escribir sobre esas mentiras como a una persona que está a la ventana escuchando, pero no con una interferencia directa, tiene una otra mirada. Es esa mirada que es una mirada un poco analítica, poética, apasionada por la tragedia de los otros. Dar libros como La Costa de los Murmullos. En Portugal creo que ha sido importante, primero por el libro, después por la película que Margarida Cardoso ha hecho y que ha creado todo un movimiento alrededor de esa película. Hoy toda la gente sigue viendo e interpretando esa película porque es algo de nuestra memoria que habla para una posmemoria. Es un libro que viene de la memoria directa, pero hoy sigue teniendo un papel para la posmemoria y para la memoria en herencia también. Yo estoy hablando mucho, pero ahora voy a terminar para decir que esta mirada la mirada de los ficcionistas es muy importante, porque no es una mirada realista, es una mirada que va dentro de los deseos, dentro de las lástimas de la vida y añade, no sé si se puede decir, añade una especie de corrección a la vida. Y eso es lo que hace de la literatura una disciplina importantísima e indispensable, porque habla de todo lo que no es, como todo el arte, habla de que las otras disciplinas, como el periodismo, la historia, la sociología, todo eso no lo puede decir. Nosotros lo hacemos todo en conjunto exactamente porque es una mirada primitiva, salvaje, apasionada. Y el arte es exactamente eso. Okay, muchas gracias, Lidia. Entonces, esta mirada primitiva, salvaje, también una perspectiva biográfica, psicológica de los eventos que otras disciplinas, que otras áreas del conocimiento probablemente no logran, digamos, imaginar. Creo que el rol de la imaginación también es importante. Álvaro Sabino dice como es necesario imaginar. Yo creo que es un reto importante para un creador y para también la perspectiva del testigo femenino que no está en la guerra, pero que tiene que, yo creo que es una actividad creativa, pero también moral, imaginar. Sí. Podremos ya hablar otra vez sobre eso. Yo quería preguntar también a Julio Paredes sobre la importancia de publicar este libro acá en Colombia y también si el tema de la guerra también es importante en la literatura colombiana y si hay perspectivas femeninas al respecto de ese tema en la literatura colombiana. Hola Pedro, buenos Hola. días Lidia, buenos días también, buenas tardes allá. Muchísimas gracias primero por la invitación a esta conversación, encantado de participar. Es decir, sí es fundamental que una editorial académica tenga la capacidad de publicar este tipo de obras, especialmente por La Costa de los Murmullos y pues desde el comienzo de la propuesta de la colección Laberinto, Ediciones Uniandes estuvo, pues digamos, formó parte pues de esa propuesta que venía de Jerónimo Pizarro para
responder y apoyar pues una actividad que no parecería natural a las editoriales académicas, que es publicar ficción, no solamente narrativa en el caso de novelas y cuentos, sino también pues ensayo. Entonces pues tener a Lydia George en el catálogo de la Universidad de los Andes es fundamental, es decir, es una apuesta a nivel editorial muy importante, no solamente para Colombia, sino como dices tú, Pedro, para América Latina. En el caso, pues yo escribo, pero pues digamos la guerra en Colombia, pues sí, ha sido pues un escenario que es un poquito difícil de evadir en cualquier tipo de literatura, y hay escritoras colombianas que se han acercado a la literatura, a la guerra desde la literatura. Entonces, pues yo creo que es un tema que es necesario también como parte de la resistencia de la imaginación. Eh, Leí hace poco lo que decía Lidia, lo que tú decías sobre frente a situaciones presentes como esto de la pandemia, la imaginación y la creación son una resistencia también, digamos, y creo que la Costa de los Murmullos pues nos hace aprender eso. No quiero alargarme mucho, pero simplemente insistir y estar de acuerdo en que esta es una apuesta muy importante, no solamente para la literatura portuguesa, sino para la universidad también como editora. Yo creo que un poco la dinámica que hemos tratado de implementar también desde Ediciones Uniandes es que sea la universidad, que se entienda la universidad también como editora de cierto tipo de contenidos y de colecciones y de obras que no otras editoriales apostarían a hacerlo. Entonces, pues de nuevo, encantado de estar aquí con Lidia, George, y de nuevo felicitaciones por ese premio tan merecido también, y poder haber ayudado también a que la traducción de Felipe, que es una traducción buenísima, pues a mí me gustó mucho. Además me parece muy importante que la colección tenga nuevas traducciones. Esta nueva edición pues es fundamental también para la colección, y haber apoyado que se pudiera publicar también en México, para que estuviera también una edición con Elefanta en el premio, en el momento del premio de la Feria de Guadalajara. Muchas gracias, Julio, por su aporte a esta charla. Y Jerónimo, te preguntaría si después de este libro de Lydia George, si estamos más enredados o no en el laberinto. La colección que coordina Jerónimo se llama Labirinto, o sea, es la palabra portuguesa. Siempre me hace acordar el libro Laberinto de la Soledad de Eduardo Lorenzo, que también ha hecho un trabajo en el ensayo de memoria al respecto del colonialismo portugués. Entonces, sí, con este libro uno está o no más enredado en ese laberinto de la soledad. No se escucha. Micrófono, tiene que abrir el micrófono. Ahora sí. Laberinto de la soledad que dice Octavio Paz, Laberinto da Saudade que dice Eduardo Lorenzo, que es uno de los autores de la colección, Laberinto, digamos, de la identidad, y de esa identidad que también han pensado, como decía Lydia George, Joao de Melo, que está en la colección, Lobo Antunes, que podría estar, pero tiene una obra vastísima y lo encontramos más fácilmente en librerías, y muchos otros autores que nos ayudan a pensar en Portugal, en la identidad portuguesa y en la medida en que esa identidad portuguesa estuvo mediada por la guerra colonial, y de imaginar un Portugal más allá de sus fronteras y con la idea de ultramar. Y ese es un tema infinito, laberíntico. Lydia George nos ayuda muchísimo a completar el panorama. Hay todo tipo de pugnas. Yo he asistido a varias. Una
que recuerdo en Bogotá entre Dulce María Cardoso y Isabela Figueiredo, que de hecho son autoras publicadas en Colombia. Otra que alcancé a escuchar entre Isabela Figueiredo y Lidia George en Guadalajara. Y son temas que no son completamente consensuales, largos, históricos, donde la ficción es importantísima, pero normalmente en estas charlas o en las charlas con los autores se nos olvida el libro y se nos olvida justamente la ficción. Y cuando queda solo la historia contada por personas reales en un auditorio, entonces uno ve que son temas abiertos, difíciles, que han ido cambiando de perspectiva. Y claro, el trabajo de Lydia George complementa otros más centrados en el conflicto directo y en el conflicto en el que participaban hombres. Y a mí me alegra muchísimo tener una novela que tras los bastidores de la guerra colonial y desde una perspectiva específica nos deja revisar el pasado portugués de otra manera, y lo ha hecho en muchos libros. Yo en México también presenté Los Memorables y está revisando el final de la dictadura, el momento de la revolución de los claveles, los personajes que estuvieron en la transición democrática del 74. Entonces, para todo el tema de historia y ficción, que claro incluye de identidad, y los portugueses han pensado muchísimo su identidad, pero no siempre a través de la ficción, pues La Costa de los Murmullos, y Murmullos casi como ideas de identidades. Ese es uno de los grandes, grandes libros del siglo XX, y yo aprovecho para invitar a los que nos estén oyendo y no conozcan a Lydia, que parte de este evento y de muchos otros que se hagan, es decir, hay que conocer a Lydia George. Lo dirán 1000 veces los periodistas en noviembre cuando estalle el premio, así sea virtual, y a mí me alegra realmente tenerla a ella, y tenemos es la deuda y el trabajo pendiente de pensar en otros libros. Lo hemos hablado con Julio, con Felipe. Ojalá tengamos la oportunidad de publicar otros de los libros de ella en Colombia o en otros países, para que realmente sus próximos años después del premio sean de más lectores iberoamericanos. Muchas gracias, Jerónimo. Ahora también quería hacer una pregunta a Felipe, y después también, ojalá, yo creo que podamos tener tiempo para que los estudiantes también puedan hacer preguntas a Lydia y puedan hablar directamente con la autora. Entonces, Felipe, ¿cuáles fueron los retos de esta traducción? El libro digamos, es difícil, o sea, difícil en el buen sentido, claro, porque exige energía, exige atención del lector, porque el discurso, la narración hay muchos saltos, muchas veces se ven los eventos desde varias perspectivas por veces. También a nivel lexical es rico, o sea, es un texto rico a nivel lexical. Entonces, ¿cuáles fueron los retos, los desafíos de esta traducción? Y también en tu prólogo empiezas por el título es Todas las mujeres portuguesas fueron a la guerra colonial, que es una cita de João de Melo, justamente. Y no sé también si quieres agregar algo al respecto de eso, al respecto del tema del libro, porque el prólogo es muy lúcido y es un guía, yo diría, perfecto para los estudiantes también. Gracias, Pedro. ¿Están oyéndome bien? Es que tuve que cambiar el teléfono porque en el computador no funcionaba. ¿Se está oyendo bien, no? Vale. Pues Pedro preguntaba sobre los desafíos. Yo creo que no, yo podría decir que el libro en sí es un desafío, es un gran desafío, pero que conlleva una alegría también. Pero ya hablando más concretamente, hubo varios
retos, desafíos al momento de traducir esta obra. Voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible. El primero, que yo creo que hay que mencionarlo, es la cuestión de los antecedentes. Hay una traducción de 1990 en ediciones Alfaguara para España de Eduardo Naval. A mí, como traductor, eso supuso un desafío y no les voy a decir mentiras. La primera reacción que tuve al saber que iba a poder traducir el libro de Lidia es, bueno, voy a abrir el libro de Eduardo Naval para ver qué dice Eduardo Naval. Evidentemente no lo hice. Traté de poner de lado esa traducción existente y traté de hacer yo mi traducción, una traducción nueva en el sentido en que no quería estar contaminado en el buen sentido de la palabra por el texto en español ya existente de Eduardo Naval, y una traducción también que me parece muy importante, y Julio habló un poco de eso y Jerónimo también, una traducción para el público latinoamericano, porque me parece que en varios aspectos las voces portuguesas, y en especial cuando hablan de un conflicto armado, me parece que tienen una proximidad muy importante con las voces latinoamericanas. Y me parece que este libro en particular, o espero que haya ganado en densidad al ser traducido por un traductor latinoamericano. Entonces me pareció importante eso. Después, volviendo a la traducción, también tengo que confesar que al final, como un desafío propio, miré algunos apartes de la traducción de Eduardo Naval para confrontar, y fue también una herramienta que no puedo, digamos, desconocer. Pero yo pienso que es importante haberme, digamos, como traductor aislado y haber hecho de cuenta que no había una traducción ya existente y crear mi propio mundo a partir del mundo de Lydia George, que en últimas es lo que hace todo un traductor. Un traductor lo que hace es prestarle la imaginación, la conciencia, la cabeza al autor, y yo traduje el libro o el universo, la visión del mundo de Lydia George, o del narrador, de la narradora de Lydia George, a través de mi propia visión del mundo. O sea que era importante también tener, digamos, esos dos horizontes, el de la nueva traducción y traducción existente. Daría solo un ejemplo para no extenderme. El término gafañotos, que es el título del primer relato del libro y que aparece muchas veces, fue traducido en la edición de 1990 por Eduardo Naval por langostas, que es un término correcto. Las langostas también son unos insectos. Yo no soy entomólogo, pero y en español de Colombia, digamos, también se entiende que cuando se habla de langostas también se puede hacer mención a unos insectos, pero yo como traductor preferí un término más genérico, que es saltamontes, que me pareció más adecuado en todo caso en este contexto a lo que el narrador de ese libro refiere. Y es muy divertido porque ese escollo que tuve que superar en el momento aparece en las primeras páginas, en la primera o segunda página del libro, cuando están describiendo el banquete del matrimonio. Se habla de unas langostas rojas, creo, en la mesa. Era muy extraño ver la palabra langosta referida a los insectos y a los crustáceos al mismo tiempo. Ese fue, por ejemplo, uno de los ejemplos, de los pequeños desafíos ya más puntuales que tuve a la obra, entonces, a la hora de traducir la obra. Entonces, a lo largo del libro, yo decidí traducir gafañotos por saltamontes y no por langostas. Me pareció que correspondía más al espíritu de la imagen que quiere dar el libro de la nube verde de saltamontes, justamente.
hay otro tipo de desafíos pues, sobre los cuales voy a hablar muy rápidamente, y es, por ejemplo, para un traductor, traducir una voz femenina es un gran desafío. A mí me encanta hacer eso, porque no solo es meterse dentro de la cabeza de la autora, sino también de la narradora. No les voy a hablar de la estructura bastante compleja del libro, pero para mí fue un gran desafío y una gran felicidad poderme acercar a esa sensibilidad femenina con la que Eva Lopo, digamos, describe y relata su historia. Después hay otro desafío que es más sobre el contenido, que es ensayar o intentar transponer al español de América Latina, de Colombia en el siglo XX, en 2018, unos eventos de una realidad colonial de los años 70, con una serie de vocabulario muy particular de la guerra sobre el que pasará, pero digamos que también fue un desafío importante, fue intentar transponer, traducir ese contenido y esas, digamos, lo que hablaba Lidia hace un momento, esas grandes preguntas y esos grandes relatos en un español que es mi español, que es el español de Colombia. Otra cosa que me parece interesante de lo que hablabas, Pedro, ya que tiene que ver un poco más con el contenido de la obra y sobre lo cual acabaré. Lo más interesante que me pareció de este libro, y de hecho lo señalo en el prólogo porque cito al final un pasaje sobre las correspondencias, es esa idea de la imposibilidad de una sola verdad, que es muy importante. Creo que a mí me ayudó, al traducir este libro de Lydia George, me ayudó a haber leído mucho Antonio Lobo Antunes antes. Entonces yo estaba de alguna manera ya habituado a ver la desconstrucción de una sola versión de las cosas en varias visiones y versiones. Eso es lo que hace Lydia George a su manera, no multiplica los narradores, sino que multiplica, digamos, las versiones. Y me pareció muy importante a mí de este libro esa idea de las correspondencias, de la asociación de cosas en vez de esa busca de la verdad única y absoluta. Que también me parece a mí, y es algo que supongo lo habrán estudiado ustedes ya en el análisis del libro, esa idea de la que hablaba Lidia, de la multiplicidad de memorias. Hay muchas memorias sobre la guerra colonial, la dictadura portuguesa, y hay que, con esta idea de las correspondencias, este libro creo que rinde un homenaje a esa multiplicidad de memorias, cuenta varias versiones de los hechos sin intentar imponer un único punto de vista, que me parece a mí que esa imposición de un único punto de vista es un procedimiento bastante autoritario, por no decir tiránico. Y me gustó mucho como traductor poderme, digamos, dar el lujo de hacer esos pequeños intersticios y esas pequeñas no dichos dentro del texto como una manera de poner en causa una versión única de la historia. Okay, gracias, Felipe. Esta idea de traductor como un cruce de visiones del mundo me parece interesante, y también esta idea de la imaginación, de ponerse adentro de la cabeza de una mujer, de una autora también, de una forma. Entonces la imaginación también es importante, claro, para el traductor. Pero también Lydia George, también en su libro, también se pone, digamos, dentro de la cabeza de hombres, de machos, digamos, que tenían, en este caso de Luis, Alex, que tenían una especie de entusiasmo casi con la guerra, abandonó su vocación, digamos, la matemática. Y los autores, como decía Milan Kundera, ponen un micrófono adentro de la cabeza de los personajes. Y Lydia George también intentó, digamos, desconstruir, entender por dentro esa masculinidad
Y también le quería preguntar al respecto de eso, al respecto de ese rol, de ese papel de la imaginación y de la importancia de la imaginación en la creación y en particular en la creación de este personaje. Muchas gracias. Ha sido un gran placer escuchar a Julio, a Jerónimo y a Felipe. Voy a, sobre todo, que me disculpen, el testimonio de Felipe me ha tocado mucho, evidentemente, porque ha sido muy técnico y creativo sobre su mirada hasta el libro y sobre su métier de traductor. Ha sido muy importante lo que ha dicho. Muchas gracias a todos y a Felipe. Yo quería decir que toda esa historia que ha hablado del desplazamiento desde dentro de la lengua para hacerla decidir las palabras es muy interesante, sobre todo que Felipe ha hablado de la diferencia entre langostas y saltamontes. Haveria toda uma história para contar acerca de tudo isso, sobre Eduardo Naval, que infelizmente não está mais cá, e que pensava que havia hecho a melhor tradução do mundo. Nunca há a melhor tradução do mundo, pero há mais próximas, simplesmente, de la mirada del escritor. Isso significa que o tradutor está muito cerca da visão do escritor. Eduardo Naval me falava muitíssimo enquanto estava traduzindo. E vivia de tal maneira a história que a ele aconteciam coisas, lhe ocorriam coisas muito semelhantes a que me ocorre a mim como escritora. Quando estava traduzindo as cenas de Mateus Rosé, que é um personagem africano que a um momento específico quer cambiar seu nome e que cambia seu nome para o nome de um vinho. Para Eduardo Naval ha sido tão importante que me ha chamado por teléfono para me dizer: escucha, ha ocorrido um milagre. Quando descia para ver a correspondência, dentro da correspondência estava uma invitação para que pudiera comprar a Mateus Rosé, uma invitação de portugueses para comprar Mateus Rosé. E para ele ha sido uma espécie de coisa miraculosa, porque havia essa coincidência. É muito cerca do que vive o escritor. E para responder agora um pouco, desenvolver um pouco o sentimento de transmutação de personagem de nós mesmos para as figuras, para a cabeça do escritor e o mundo de los personagens, eu queria dizer que, enquanto escritora, e penso que não estou sola, porque és a alma de la ficção, uma mulher que escreve não quer simplesmente falar de las mulheres, quer falar de los hombres. Si és joven, quer também falar de la gente vieja, de los niños, de todo. La ficción es algo que nos hace permanentemente desplazar de nosotros para los diferentes. Y hay momentos en que nosotros queremos ser seres, mismo los seres inanimados.
Nosotros queremos ser las casas donde ocurren las cenas. Queremos ser los animales, las plantas, las flores que están sobre la mesa. Nosotros tenemos, los traductores lo saben muy bien, nosotros queremos ser todo. Queremos encontrar, tal vez sea demasiado, pero queremos encontrar la alma, la anima mundi. Queremos encontrar el inicio de las cosas. Ayer yo he leído el cuento de Clarice Lispector, La gallina y el huevo. Es la demostración absoluta que el escritor tiene una perspectiva mística de la realidad. Tiene una perspectiva de atravesar toda la realidad para ver lo que está para allá, o para acá, no sé cómo se dice en español, para allá, para acá de la realidad, para una otra dimensión de la realidad, que quiere encontrar una especie de huevo inicial. Y en mis libros, yo pienso que Pedro ha interpretado también y ha hecho una traducción tan sencilla y tan delicada, maravillosa de ese libro que me emociona, que yo quiero decir que en la estructura de ese libro hay una construcción de huevo. El inicio, ese inicio que Felipe ha traducido por los saltamontes, y muchas gracias por eso. Los saltamontes, todo ese pequeño relato es un huevo que después se va a desarrollar dentro de la narrativa que es la novela. Es un cuento que la narradora de la historia, la narradora ficcional va diciendo, no, no es verdad, no, esa ocurrió realmente, pero de una otra manera. Y esa construcción que parece un poco confusa, pero a mí me encantó, ha sido una especie de descubierta para mí misma en cuanto escritora. Ese ha sido un libro de aprendizaje muy importante para mí. Después de La Costa de los Murmullos, yo tengo la noción que mismo que no describe, que no esté allá muy explícito, está siempre implícito. Un huevo inicial que después se va alargando. Como es la comprensión humana, que es ver un primer momento y después analizar y ir más allá y ver que no es posible captar nunca, jamás la realidad. La ficción es una inmensa tentativa, es una tentativa de llegar a un punto de la verdad, sabiendo que jamás, nunca se llegará a la verdad. Es esa la diferencia entre la mística poética y la mística religiosa. La mística religiosa llega a un punto, habla con una unidad. Dice Dios, dice los ángeles, dice la Virgen, habla con un rostro que ha encontrado en un momento. La ficción, el arte, intenta llegar, sabe que es un camino, va caminando, pero sabe que nunca, jamás encontrará el rostro. Ese es nuestro camino. El traductor, yo tengo grandes amigos traductores que me visitan, que hacemos viajes en conjunto. Y me parece siempre que es un hermano, es un gran hermano del escritor. Es un otro escritor. Por alguna cosa hay nosotros creamos una especie de clan. Y me parece que hoy aquí, con los estudiantes que están aquí, que no los veo, pero nosotros, un editor,
un ensaísta formidável como é Jerônimo, editor que é periodista, que é escritor, que é ficcionista, tradutor e uma escritora. Nós somos clã, somos uma espécie de secta que sabemos disto. Jamás encontraremos la verdad, pero nuestra vida es para hacer ese camino permanentemente. Entonces, muchas gracias a todos, porque sabemos de este pecado original, y sabemos que somos somos profanos, jamás seremos gente sagrada, seremos siempre profanos, porque sabemos que no encontraremos en las páginas Dios, la totalidad. Y gracias, Lidia. No sé si tiene un tiempito para responder una pregunta o dos de los estudiantes. Lidia, sí, a veces ellos muestran su carita porque están un poco tímidos. De verlos, sí. Sí, claro. Entonces, no sé, Daniel, yo creo que tenía preparada una pregunta, si quiere hacer directamente a la autora, por favor. Sí, bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos, pues es un placer estar acá. Pues quería hablar específicamente del libro porque me interesó justamente lo que hablaba Felipe de estos discursos que son opuestos, que a veces no se concilian. Y entre estos discursos, pues quería saber como específicamente sobre este discurso imperialista portugués, como usted, Lidia, qué experiencia y cómo se ha relacionado con este discurso, pues especialmente viendo como en su biografía, cómo ha estado precisamente allá durante el colonialismo. Sí. Muy bien, Daniel. Es una cuestión muy importante. Sé que debo ser sintética, pero ha sido una cuestión muy compleja, porque había una censura y nosotros teníamos acceso a permanentes mentiras. Cada día un periódico era una mentira. La gente se moría en ¿cómo se dice? No mato. La palabra es en la selva, en la jungla. ¿Cómo? En la jungla, sí, jungla. en la selva. La selva, bien. Pero en Portugal no se hablaba de eso. En Portugal lo que decía era que había habido un desastre de aviación, que la gente se moría por un desastre con un fusil, con una espingarda, con una faca, con un cuchillo, por muerte natural, por algo que no era verdad. Nosotros lo sabíamos muy bien. Y cuando los jóvenes se morían en la batalla, venían sus cuerpos, venían para Portugal, pero eran enterrados de forma escondida. No había grandes manifestaciones, era el cura, la familia, 2 o 3 vecinos, todo era escondido, todo era, la verdad era capturada. Pero había un otro conocimiento, era el conocimiento de la verdad que se pasaba de boca en boca. Nosotros sabíamos lo que ocurría porque había relatos particulares. Entonces, durante la guerra colonial, todo lo que era escrito era censurado. Há toda uma história ao redor disso, não é o momento de falar disso, pero toda a gente que estava em África e que sabia o que ocorria, pensava,
si tenía ganas de escribir, pensaba, un día, cuando sea libre, yo quiero hablar de la verdad. Entonces, la explicación para comprender todo el boom literario que ha ocurrido con mi generación es la respuesta de toda esa resistencia que se había mantenido y que de un momento a otro era posible hablar claramente. Yo pertenezco a la primera generación que ha podido hablar sin problemas. Las mujeres no podían hablar de su vida, ni de sus sentimientos, ni de su cuerpo, no podía. Como, por ejemplo, es un gran ejemplo el libro Las nuevas cartas portuguesas de las Tres Marías. Es muy importante, me parece a mí, en una clase de literatura portuguesa hablar de eso. Y estaban para ser condenadas cuando se ocurrió el 25 de abril. Yo pertenezco a una generación con diferencia de 5 o 6 años, pero he tenido la gran suerte de poder hablar abiertamente de todo lo que había ocurrido. Y era un deseo formidable de hablar de esa gran mentira, de colocar delante de los portugueses, de los europeos, la mentira que habíamos vivido. Y eso me parece que ha habido una generación que ha logrado hacer. ¿No? Entonces, es en este libro una especie de desconstrucción de esa gran mentira política, dice Lidia George. ¿Hay otra pregunta así final para Lidia? Podemos aprovechar que esté acá. Sergio, Simón, ustedes, María José, Carlos, Laura, Valentina, aprovechen, muestren sus caritas, por favor, a Lidia. Para que entonces ustedes ayer prepararon preguntas. Hola, Carlos. Entonces, ¿nadie quiere hablar? ¿No quieren decir nada a la autora? Bueno. Parecen los jóvenes portugueses. No lo creo, siendo sudamericanos, más expansivos. Sí, pero no pueden quedar con fama de jóvenes portugueses así con educación tan restrictiva a veces, sino participar, y yo conozco a varios, estoy seguro, y no sé si hay preguntas por Facebook y si Luis Antonio ha recibido alguna. Ay, me alegra verlos a todos, pero sí, María José, Gabriela, no sé, y además los que más conozco, los que leyeron. Además, si no hacen una pregunta, por lo menos me gustaría saber qué les pareció lo que han leído y lo que por ahora conocen de la obra. vamos, Sergio, que Sergio va a presentar mañana sobre su obra. Puedes ya empezar a hacer un comentario. Bueno, hola, mucho Hola. gusto. Todo esto me pareció muy chévere. La novela tiene unas cosas muy interesantes que pues a mí personalmente me interesan mucho, en especial pues las tensiones como que hay, pues ya básicamente todo lo que habían hablado, pues como que aquí hablando ya me respondieron las preguntas que tenía, entonces no tengo mucho más que preguntar, pero pues sí es que pues no sé, a mí la novela pues me pareció muy muy interesante. Hay pues algo que a mí me pareció bastante impresionante de la novela, es la forma en que se maneja pues el relato muy crudo, hasta en algunas partes pues, de la guerra y de la experiencia de la guerra. Digamos que básicamente esa va a ser
nuestro trabajo, nuestra exposición, lo que estábamos pensando hacer. Entonces, pues nada, decir que es una gran novela y que pues todos los méritos. Que gracias. Sí, que Sergio ya estaba hablando del rol del narrador, o sea, de cuando el narrador dice Evita era yo, entonces uno de repente siente que hay ahí un juego casi un alter ego, casi, uno podría imaginarlo ahí, un juego entre esa narración y después el otro narrador que dice Evita era yo. No sé si Lidia George también quiere hablar de eso, pero esto no es mi idea, es de Sergio, que ayer la expuso en clase y ahora está tímido y no quiso hablar sobre eso, quiso hablar sobre la experiencia de la guerra y de esos episodios que son muy fuertes. Pero Gabriela también quiere agregar algo. Diga, Gabriela, por favor. No, pues hola, hola Lidia, hola a todos. Gracias por estar acá, la verdad, pues me gustó mucho el libro y me ha gustado mucho esta charla, sobre todo por lo que están mencionando de cómo, por alguna razón, creo que fue Felipe el que lo dijo, que es muy similar lo que pasa, o sea, yo lo siento muy cercano, siento el relato muy cercano, ¿no? Y uno se pregunta un poco como por qué, si yo no soy portuguesa, no he habido ninguna guerra, pero lo siento muy cercano cuando lo leo y creo que tiene que ver mucho con lo que, Lidia, tú mencionabas, como de construir esta verdad, ¿no? Y de tener esta verdad casi como guardada y que te permite hablar y expresarse, y pues la literatura al final y la imaginación es lo que da eso, ¿no? Como construir esta verdad propia más allá de la historia, más allá de esa prensa, sino que es como esta cosa íntima que yo siento que es lo que a mí más me ha llegado el relato, sobre todo teniendo en cuenta lo que mencionamos antes de la literatura colombiana, como esto, cómo se ve. Y se me hace muy similar, ¿no? Como siento que en la literatura colombiana también hay mujeres que quieren hablar de la guerra, que quieren hablar de esto y no lo han hecho siempre. O también, no sé, me pareció muy parecido y siento que todo se logra a través del lenguaje que se usa en el libro y la forma en que se desarrolla. Y solo, la verdad, no quería hablar porque no tengo una pregunta, pero solo quería decir que estoy fascinada con la charla y que muchísimas gracias por, por esto, porque siento que ayuda a sensibilizarse y a comprender y acercarse a algo que antes puede parecer tan lejano, hace que se sienta propio y es muy lindo. Ya. Ay, yo puedo decir otra cosa. Y yo quisiera preguntar así rápidamente, porque se lo escuchaba en la Fiesta del Libro y la Cultura, Dulce María Cardoso, ella decía que haber vivido la experiencia de la guerra o del final de la guerra colonial, o por ejemplo haber estado, como se cuenta en la Costa de los Murmullos, en un hotel, hasta cierto punto era una experiencia pre-confinamiento, y que digamos quien ha vivido una guerra o de cierta manera ha vivido alguna especie de confinamiento. ¿Hasta qué punto Lidia George se ha acordado de Mozambique en este año pandémico? Es una pregunta sobre el presente, la memoria. Bueno, durante este periodo yo pensé muchas veces que era algo no muy grave, soy sincera, cuando pienso en los fenómenos de la guerra. Tengo pensado mucho porque la gente habla que esto es como una guerra. No, no es como una guerra. Quien ha experimentado una guerra sabe que es muy diferente, porque así estamos todos como delante del enemigo común, que es un virus que parece una abstracción, porque no lo sentimos. Durante una guerra son hombres contra hombres. Es muy diferente, es una sensación muy diferente. Hay que haber paciencia y lucha contra este fenómeno pandémico, pero no confundir con una guerra, que es muy más dramático, porque es la naturaleza humana que está en prueba.
Entonces yo no puedo hacer esa relación. La relación es de desequilibrio, es decir, lo que ocurría era peor muchas, millones de veces que lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, hay un otro punto, es global, es todo, es el planeta entero que no nos separa, no nos separa, que nos hace más próximos. Entonces, estos sentimientos son muy contrastivos cuando se piensa en una guerra como la que está ocurriendo en el Medio Oriente y que viene tan cerca de la Europa. Todo lo que está ocurriendo con la gente de la antigua Persia, toda la gente que viene del norte de África, la gente que viene de otro lado del Mediterráneo. Sí, es una guerra. La gente pierde todo. La gente pierde todo, pierde las vidas. Es muy diferente. Evidentemente que uno estar parado nos ocurre todos los males, nos ocurre también todas las esperanzas. Yo quería, si es posible hablar aún, yo quería dirigir a Gabriel y a Felipe y a Daniel para decir que ha sido maravilloso escuchar-vos y decir especialmente ahora a Gabriela una cosa que me parece que es importante. Ese libro se llama, y también a Sergio, se llama La Costa de los Murmullos. La palabra en portugués es muy linda porque murmúrios é mais líquido que murmulhos. Em italiano é sussurri, também é mais líquida. E eu queria, com esse título, dizer que há um momento da experiência que as palavras acabam. Não há possibilidade de usar mais as palavras para as realidades. E que solamente o que queda são murmúrios de las palavras, pequenos pequenos sonidos de las palavras, e que lo que vai ocorrer depois é o olvido. Agora, o que eu queria dizer é estas são as últimas palavras antes do olvido. Não se olvidem de estes. Nos vamos olvidar de muitos, pero não se olvidem de estes. E ao dizer isto, ao mesmo tempo eu quero dizer que todo o relato de resistência, o relato de defesa da verdade, na literatura deve ser cubierta com uma coisa que é a beleza. A beleza. Se esse livro não tem beleza suficiente, não será nada em vuestras vidas. Se ele tem beleza, e ele não terá, vosotros não olvidareis, e não dirão que é livro português, dirão que é livro del siglo XX, livro de la modernidade, pero não é necessário ter nacionalidade. Todas essas histórias tão nacionais, se esse livro tem beleza suficiente, será em vuestras memórias livro alá de las nacionalidades. Eu queria muito, sou muito ambiciosa, como vosotros estáis vendo, pero me parece que é toda a ambição de um escritor, é isso, de escrever livro que tenha tanta beleza que mesmo que seja absolutamente local, seja ao mesmo tempo algo que não tenha fronteiras. De minha parte, muitas graças. Ha sido maravilhoso compartilhar este momento com vosotros e vos escuchar. Ok, gracias Lidia.
No sé si tiene tiempo para una preguntita más última de Valentina. También le quería hacer solo la última, ¿está bien? No, hola. Hola. No, lo que pasa es que yo pensaba exactamente lo mismo que Gabriela. Honestamente, digamos también cuando Lidia, tú dijiste como que muchas veces no se sabía qué era lo que estaba pasando, o sea, como que ustedes no sabían qué estaba pasando realmente. Siento que eso también pues aterriza mucho acá en el contexto colombiano, que estamos acá de pronto sentados en esta llamada y en este momento pueden estar sucediendo muchas cosas de las que no tenemos idea. Entonces, pues como que por eso también se me hizo como, no sé, muy cercano todo eso de lo que estaban hablando. Pero eso era todo. Okay. Muchas gracias. Yo quisiera decir una pequeña cosa de traductor. Lidia dijo hace un momento que la palabra murmurio en portugués es tiene una sonoridad más bonita. En español también existe murmurio, sinónimo o otra variante de murmullo, pero es menos, digamos, menos común. Tal vez la tercera traducción de La Costa de los Murmurios adopte esa nueva palabra. Y otra cosa, no lo tengo en la cabeza, pero fue una cosa que cuando traduje lo tenía en mente. En la versión portuguesa, la palabra murmurio creo que solo sale 3 veces, 3 o 4 veces. Muy pocas veces aparece la palabra murmurio. Y me recuerdo, eso ya fue hace un par de años, pero recuerdo que con María Ortiz, editora de Ediciones Uniandes, tuvimos cuidado de que en español, la versión en español respetara ese X número de veces en que murmullo aparecía. Yo había puesto en una primera versión como 10 murmullos y al final le dije, no, María, tenemos que cambiar por otros sinónimos porque no puede haber más murmullos en español que murmurios en la versión portuguesa. Era solo eso. Qué gran traductor, ¿eh? Y hubo un error en el afiche inicial que decía La Costa de los Murmullos, y entonces tal vez sea, digamos, visionario. Y en Ya una... podía haber quedado así, no había problema. Era otro libro, pero era perfecto. Bueno, entonces le agradezco a todos los invitados, en particular a Lidia Jorge, pero también a Julio Paredes por su disponibilidad, Felipe, Jerónimo, a todos los estudiantes que están acá y que tienen clases también ahora o enseguida. Gracias por participar, por estar acá. Gracias a Lidia por toda su energía y su disponibilidad para contestar las preguntas, para hablar un poco del libro, de la necesidad de multiplicar los puntos de vista y de la necesidad también de la belleza, porque sin ella nada se queda y esa carta no llega lejos en el espacio ni en el tiempo también, porque el libro también... Contenta porque Valentina ha dicho que le ha llegado y ha sido muy bueno, muy bueno. Sí, excelente. Gracias Lidia. Yo por mí cierro la sesión. Si nadie quiere decir nada más, si nadie quiere agregar nada más. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Yes. Chao. Adiós. Chao. Gracias.